Hola, bienvenidos, buenas noches, qué gusto saludarlos y darles la bienvenida este viernes. Un viernes que el Señor nos regala para que tengamos gozo y regocijo en Él, ¿verdad? Les queremos saludar la pastora Vero y yo y también saludar a los que nos ven diferido. Sabemos que las reuniones son los viernes a esta hora, las 9. Pero si tú nos ves en cualquier otro día, en cualquier otro horario, pues y de la misma manera te saludamos y te mandamos un fuerte abrazo y muchas de las bendiciones que Dios quiere derramar sobre tu vida. Incluso si nos ves de otro lugar, de otro país o inclusive en el interior de la República Mexicana, te mandamos un saludo bien especial, muchas bendiciones. La paz del Señor sea sobre tu vida y en tu familia. Así es que seas bienvenido en una manera de los que nos ven en diferido. Y quiero también darles las gracias a quienes se están conectando justo ahorita, sumamente puntuales, están con esa estrellita de puntualidad. Veo por aquí a Zenet. Muchas gracias por ya estar aquí conectada. Y bueno, así se van a ir conectando. Gracias por sus corazones. Un saludo a Krista, también a Ceci. Muchas gracias, Ceci, por estar aquí puntualísima y con un corazón para el Señor. Queremos darle a Él toda la gloria. Mari Jiménez, bienvenida también. Ana Lilia, su familia, toda la familia, bienvenidos. Muchas gracias por saludarse entre ustedes. Mirellita, un saludo especial para ti. Qué gozo y qué gusto que nos estés acompañando en esta velada, una velada poderosa de oración. Quizá algunos otros nos están viendo ya a través de otros dispositivos que no se registran aquí en nuestra pantalla. Tenemos un contador de quienes se van agregando y por supuesto quizá haya muchos más que ya nos están viendo. También los saludamos. A Teo Ramírez, muchas gracias por estar aquí conectada. Qué bendición, mi hermanita Teo. Te amamos mucho y te mandamos un fuerte abrazo igual allá en tu casa. Que el Señor esté proveyendo todas las cosas cuanto necesiten. Y así para cada uno de los que ya están conectados, siempre les recuerdo que es algo bien especial reunirnos como hijos de Dios. Jessie Estrada, bienvenida. Julie, también, qué bueno que ya están aquí puntualísimas. Eso nos da mucho gozo, mucho gusto, porque muestra el corazón que tienen para el Señor. Así es que sean bienvenidas, qué gozo. Y platíquenme si ven por ahí todo bien, la luz, la intensidad de la iluminación, el sonido. Si todo está bien, pues nada más mándenme un like y así sabré que todo está ok. Y bueno, qué bueno que tengas este corazón para el Señor, porque las cosas del Señor se tratan con mucha diligencia. No son cosas pasajeras. Hay en estos momentos en donde tenemos esta comunión con el Señor, Él hace cosas extraordinarias. Y entre más frecuente, más permanente sea esa comunión que mantenemos con Él, más cosas sobrenaturales estaremos viendo y viviendo para darle la gloria a Dios primero, pero también para comprobar su poder y su majestad con nosotros. Así es que bienvenidos, qué bueno que están por aquí. Elcita, muchas gracias por tu mensaje, perfecto, y también les saludamos a toda tu casa. Gracias por estar aquí conectadísima, pendiente. Angie Villalpando, bienvenida también. Qué extraordinaria tu fe, hermanita. Así es que te bendecimos y seas muy bendecida, llena de esas bendiciones que salen de los labios de nuestro Padre, ¿verdad? Amén. Ame también, un saludo también a tu casa. Qué bendición que ya estés aquí acompañándonos. Y yo creo que la mayoría de nosotros ya estamos aquí en casa, ¿verdad? Un viernes que debemos de pasarlo ya en casa. Quizá esas etapas en las que había algunas otras cosas que hacer,
ya quedaron atrás y esta noche es para darle toda la gloria al Señor. Lulú, bienvenida también, y que tu corazón esté lleno, rebosante de esas bendiciones que estás clamando para toda la familia CAF. Bueno, también sean para ti, y qué bendición tan grande. Ketita, qué bueno que estás aquí, porque vamos a orar en un momentito por tu cumpleaños. Ketita, bienvenida, qué bueno que nos escuchas, y yo le doy gracias a Dios por tu corazón hacia el Señor. Igualmente de Rosy, nuestra hermanita Rosy Salazar, qué bendición tu vida también, grande, grande bendición para nuestras vidas, para toda la congregación, y bueno, para el Señor cuánto más. Amén. Qué bendición. Pues bueno, miren, ya en menos de 5 minutos ya pasamos los 17 de asistencia, que al menos registra, como les decía al principio, aquí en nuestra pantalla. Pero igual alguien ya está conectado a través de estas televisiones inteligentes y, bueno, de todo, ¿no? Así es que si tú estás siguiéndonos esta noche, pues gloria a Dios. Amén. Bueno, pues les decía que esta velada tenemos a 3 cumpleañeros. A Ketita, que es justamente que ya le están felicitando, y muchas gracias por tener esa disposición tan hermosa de bendecir a tus hermanos y hermanas que están festejando su cumpleaños. Bueno, es tan hermoso recibir un mensaje, estos saludos y felicitaciones de nosotros como hermanos en Cristo. Así es que muy bien por eso. Hoy es cumpleaños de Ketita. También en esta semana es cumpleaños de Ian. Ian es un pequeñito, una familia que recién se está congregando con nosotros. Entonces vamos a bendecir a Ian, y también por Brian. No he visto a Brian que esté conectado todavía, pero sabemos que en esta semana es su cumpleaños igual. Entonces para cuando ya saben que él saluda pidiendo saludos, me gusta tanto como es ese corazón tan hermoso de Brian. Así es que, ¿qué les parece si comenzamos dándole gracias a Dios por esta reunión, pero enseguida por los cumpleañeros? Amén. Padre, queremos darte gracias por esta velada, por este tiempo que estamos juntos. Señor, tu nombre sea exaltado y glorificado en medio nuestro, en medio de esta reunión, de nuestra reunión que es tuya, Señor, y queremos que tú gobiernes, que tú hagas conforme, Señor, tus planes. Señor, abunda en gracia para cada uno, Señor, de los que aquí estamos reunidos. Queremos, Señor, que, Señor, esta noche se desborden, Señor, nuestras vidas, nuestros corazones de tus palabras de bendición, Señor. Posa tus manos, Señor, sobre cada uno de nosotros, y aquí, Señor, representando a toda una familia, Señor, que sobre esta familia, Señor, también sea, Padre, tus bendiciones. Te glorificamos y te exaltamos, Señor, solamente a ti. Esta noche, Señor, reservada para ti, Señor, con exclusividad, Señor, con deseo de nuestro corazón de poderte encontrar, de poder, Señor, escuchar, verte, Señor, transformar, Señor, nuestras vidas, cambiarnos, Señor, en el diseño y propósito que tú tienes, Señor, en nosotros y para cada uno, Señor, de nosotros. Padre, yo bendigo cada casa, cada lugar, Señor, en donde esta transmisión está llegando, Señor, y aún en diferido a aquellos que nos van a escuchar después. También sea, Señor, este tiempo, Señor, de mucha bendición grande, Señor, sobre sus vidas, sobre nuestras vidas. Padre, honramos tu nombre en esta reunión y queremos que tú gobiernes, Señor, en todo. Sé Señor, Señor. Sé Señor Jesús. Sé Señor. Tú lo eres, pero te proclamamos, Señor, para que nada sea o ocupe, Señor, tu lugar. Padre, que sea, Señor, tu amor derramado en cada uno de nuestros corazones. Y sea, Señor
Jesús exaltado. Espíritu Santo, dejamos, Señor, nuestras vidas, nuestros corazones en ti. Te damos a ti toda la gloria, la honra, la alabanza. Señor, y queremos todos juntos, Señor, en esta reunión, Señor, darte gracias por la vida de Ketita, Señor, nuestra amada hermana en Cristo Jesús, Señor, por su cumpleaños. Señor, que sea grandemente bendecida. Señor, te pedimos todo, Señor, clase de bendiciones sobre su vida, en su familia, en su negocio, en su salud, en todas las esferas de su vida, Señor. Gracias por ese ánimo que ha cobrado, Señor, esa claridad, Señor, y pureza de corazón por seguirte, Señor, con fidelidad. Padre, bendícele, Señor, en su caminar, que sea, Señor, grandemente, Señor, tocada, bendecida, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por su cumpleaños. Señor, levantamos también a Ian. Señor, gracias por este pequeñito, Señor, que está creciendo, pero está creciendo, Señor, a tus pies. Queremos, Señor, ver cómo él se fortalece y cobra estatura, Señor, físicamente, pero también, Señor, espiritualmente. Señor, toca su corazón, Señor, el de su hermanito, Señor, el de sus papás y de toda la familia Camarillo, Señor, que sean grandemente bendecidos, Señor, en todo y en cuanto todo hacen, Señor. Muéstrate, Señor, a Ian como te muestras, Señor, a sus papás y a su hermanito, Señor. En el nombre de Jesús lo bendecimos. Y Padre, te queremos dar gracias por Brian. Gracias, Señor, porque en esta semana también, Señor, festeja su cumpleaños y juntamente con él nosotros lo festejamos, Señor, dándote gracias por su vida, por ese testimonio de un joven recto, un joven que ha encontrado en ti, Señor, las respuestas de su vida. Señor, abunda en toda clase de bendiciones, de gracia y de favor, Señor, sobre su vida. Señor, y gracias por ese corazón enfocado en el evangelismo, enfocado, Señor, en llevar las buenas nuevas. Señor, creo que ese es el mejor regalo que él puede recibir. Señor, escuchar que alguno de los que le ha compartido, Señor, conoce de ti. Bendice, Señor, su vida y abunda, Señor, en toda clase de bien para él. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, todos juntos aquí, Señor, en esta reunión que tenemos este viernes, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Mis amados, qué gusto recibirlos, los que no había saludado. Veo que ya algunos más ya se conectaron. Y qué bendición que estés esta velada esta noche por aquí. La pastora Vero les manda saludos y está pendiente de todos los mensajes que ustedes están mandando. Peticiones de oración, si es que ustedes van a poner alguna petición, alguna carga que traigas, puedes escribirla y con mucho gusto Pastora Vero va a tomar esos mensajes y al final vamos a orar por ellos. Y también queremos recordarles, darles dos anuncios. El primero es que el día de mañana hay la reunión de los adultos mayores. ¡Ey! ¡Qué hermoso grupo el de adultos mayores! Me gusta cómo son dados a compartir, a tener ese tiempo de comunión con el Señor y también una buena compañía unos con otros. Yo le doy gracias a Dios porque es un grupo sólido, es un grupo lleno de fe y el día de mañana va a estar de esa manera. Va a ser un día donde el Señor se va a derramar para con ustedes. Así es que haya mucha bendición. Vamos a orar al final también por la reunión de los adultos mayores el día de mañana y por poderle dar al Señor toda la gloria en esa reunión donde Él se manifieste para cada uno de quienes se reúnen. Entonces no lo olvides, reunión de adultos mayores mañana. Y también queremos invitar a todos los papás, a los jóvenes que todavía no han dado su pago para la reunión que van a tener el 18, 19 y 20 de julio.
Estamos buscando que venga Omar Mosquera, y va a ser una gran bendición. Así es que creo que sí vale la pena hacer esfuerzo. En el Señor todo esfuerzo cuenta, y el Señor lo va a retribuir en grandes bendiciones. Así es que no lo dudes, no dudes. Da ese paso de fe, y animo a los jóvenes a que se inscriban, a que participen. Inscríbanse por favor con la lista que está llevando Marco, para que ustedes puedan, o también puedes buscar a Ame, puedes buscar a Raúl, por supuesto, pues hazlo, porque ya no queda mucho tiempo. Amén. Así es que les animamos, les exhortamos a que lo hagan dando ese paso de fe. Pues bueno, esas son las únicas, los únicos mensajes o anuncios que teníamos para con ustedes. Pero esta noche quiero transmitirles algo. Estaba reflexionando cuán importantes para nosotros han sido las reuniones de los viernes a nivel congregacional. Y yo bendigo al Señor de que, habiendo comenzado de una manera que no podíamos tener otras reuniones, recordarán que empezamos en los tiempos de pandemia, pero lo hemos mantenido. Y cada uno de ustedes han sido fieles en estas reuniones virtuales, y ha tenido mucho propósito, han tenido mucho fruto. Hay muchas oraciones, una gran cantidad de esas oraciones han tenido esta parte de una respuesta especial de parte de Dios para poder bendecir a la iglesia. De aquí ha habido algunos que se han reunido ahora con nosotros y nos encontraron a través de estas transmisiones. Ha habido estos mensajes que van y viajan alrededor del mundo. Hemos llegado a lugares tan lejanos en el planeta Tierra. ¡Qué impresionante! Estamos asombrados de cómo el Señor lleva su mensaje, su palabra, a aquellos que están en el otro extremo del planeta y que necesitan escuchar esta palabra. Así es que le daba gracias al Señor por las reuniones de los viernes, porque han tenido propósito, han tenido fruto, y tú has sido parte de ello. Tú que has estado con tu corazón listísima para aprender y hacer cosas grandes con el Señor. Tan solo participar de las oraciones y hacer que esta intercesión cobre forma y cobre momento. Si no fuera por ti, ¿cómo se haría intercesión? No habría. Entonces yo le agradezco a Dios por tu vida y por tu corazón. Así es que qué bendición tan grande. Y también reflexionaba que los viernes no son exactamente predicaciones, tienen más el carácter de enseñanzas. Claro, no es una enseñanza con toda la formalidad, con todo el rigor que se requeriría, pero yo les agradezco mucho a los que están tomando notas, y después esto me ha animado a que más tarde vamos a buscar tiempo en poder estudiar cómo saber estudiar, ¿verdad? Parece un juego de palabras, pero es muy importante saber tomar notas. Por ejemplo, el tema siempre se tiene que escribir. Después, los versículos, todos se tienen que escribir, y de ese versículo como un resaltar. Si lo haces así, lo vas a recordar mejor. Nuestro acondicionamiento de aprendizaje tiene que ver mucho con la escritura. Mucho más que con el oír, tiene que ver con el escribir. Y mucho más que con el oír, tiene que ver con el ver. Entonces necesitas tener tu Biblia junto a ti para que puedas buscar estos versículos, leerlos tú mismo, y tomar esas notas que son tuyas. Tú tienes un punto. Yo en algún momento, cuando la pastora está enseñando en estas veladas, yo tomo notas y las trato de hacer como una nota no tan personal, porque las estoy escribiendo aquí en el chat.
Entonces las trato de hacer como en lo general, destacar uno de los puntos importantes. Pero cuando tú estás tomando notas en tu cuaderno, tú puedes resaltar cosas que el Señor está hablando para ti, cosas que son importantes para ti, y eso va reforzando la fe. Es como ponerle hormigón, no cemento y arena nada más, sino ponerle hormigón a esa estructura que se va edificando, o como dice la palabra, sobre edificando sobre el fundamento que es en Cristo Jesús. Así es que esta noche te quiero dar el título de este mensaje, y le puse como título: estar quietos y ver la salvación. Así se llama este mensaje: estar quietos y ver la salvación. Y vamos a entender por qué este título. Quiero referirme, en los libros del Antiguo Testamento existe el Primera de Reyes, y por otro lado, más adelante, Segunda de Crónicas. Y tanto Primera de Reyes, en una parte de lo que ahí está escrito, como en Segunda de Crónicas, parece un espejo. Literalmente es copia uno del otro, porque se dice casi hasta en las mismas palabras en esta versión que yo uso, que es la Reina Valera. A mí me gusta usar la Reina Valera, pero ya sabes que hay diferentes versiones con la que tú te adaptes. La cosa es que tengamos ese corazón receptivo para la palabra de Dios. Pero en la Reina Valera, tanto Primera de Reyes como Segunda de Crónicas es un espejo, es un paralelismo impresionante, pero no es igual. Hay ciertas distinciones, hay cosas que el Señor a los que dejaron va haciendo algunos énfasis mayores en Primera de Reyes o en Segunda de Crónicas, aunque sea el mismo tema que se está viendo. Y lo que nos narran Segunda de Crónicas y Primera de Reyes es algunos hechos que acontecieron en los tiempos de aquella nación de Israel que estaba conformada o gobernada en esos tiempos por reyes. Y ya en esos tiempos, por supuesto, ustedes recordarán que la vida del rey David es mucho más descrita que cualquiera de los otros reyes que gobernaron Israel de aquel entonces. Estar muy apegados a esta parte es bueno. Hay mucha enseñanza y mucha riqueza de todo, que se empieza a hablar desde Primera de Samuel, como el profeta Samuel unge y primero el primer rey es Saúl, después viene David, y en David se extiende la palabra para ser muy precisa y muy descriptiva la palabra acerca de la vida del rey David, segundo rey de Israel. Pero en Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, se hace mucho más abundante acerca de las vidas de los siguientes reyes. Y de eso quiero platicarte en esta ocasión. En Segunda de Crónicas, y en lugar de ir a Primera de Reyes, en esta noche me voy a centrar en Segunda de Crónicas. Ahorita les voy a ir dando los capítulos y los versículos, porque lo que quiero empezar a platicarte, tú ya lo recordarás, pero tenemos ahorita el tiempo suficiente. Es una velada, estamos en casa y tenemos el deseo de aprender, y vamos a recordar algunas cosas de lo que nos dice Segunda de Crónicas, que comienza dando la descriptiva, aún siendo rey Salomón, porque después de David gobernó Salomón. Y Salomón tuvo algunas características muy importantes, sobre todo esta parte en la que él pidió algo al Señor, y fue algo tan extraordinario. El Señor hasta dijo: por cuanto tú me has pedido esto y no me pediste riquezas
y tierras y pueblo. No, me pediste sabiduría. Por eso era un rey sabio. Salomón era muy sabio. Y a veces se habla en esos términos, ¿no? Con la sabiduría que tuvo Salomón, se dieron muchos eventos en Israel. A Salomón también le tocó abrir los tesoros que había reunido su padre, el rey David, para poder tomar de ellos y construir el templo que tenía una magnificencia impresionante. El rey David le dio algunas instrucciones de cómo debería estar dispuesto ese gran templo, pero ya no le tocó al rey David, le tocó a su hijo Salomón construirlo. Y después de Salomón, nos describe en Segunda de Crónicas la genealogía del reinado en Israel de aquel tiempo. Y nos habla acerca de Roboam, que fue el que ¿cómo se dice? Se sucedió, fue el siguiente rey, o después de Salomón, fue Roboam. Después estuvo Abías, luego estuvo Asa, y para términos de nuestro estudio, pues no vamos a ver todo Segunda de Crónicas, no vamos a ver a todos los reyes que hubo en ese tiempo o en el Israel de aquel entonces. Nos vamos a detener con el último que quiero estudiar, y que se llamó Josafat. Entonces es David, ya nos quitamos a Saúl porque él tuvo otra circunstancia, pero el trono de David continuó, y entonces es David, Salomón, Roboam, Abías, Asa y Josafat. Y rápidamente, para no quitar mucho tiempo en este contexto que podría ser muy largo, yo te quiero hablar, ya sabemos de Salomón, no lo vamos a tomar ahorita en esta enseñanza, pero sí te quiero hablar acerca de Roboam, su hijo, el que sucedió a Salomón. Dice, bueno, la palabra de Dios para cada uno de estos reyes, continuando con algunos de los que no vamos a ver, siempre comienza diciendo como que hizo lo bueno delante de Dios o hizo lo malo delante de Dios. Es impresionante, me llama mucho la atención como el autor de Crónicas es muy claro en estas características, porque de ahí se desprenden muchas cosas que fueron afectaciones a la nación de Israel de esos años. Pero Roboam hizo lo malo delante de Dios. Roboam no fue un rey sabio, porque era joven y habiendo tenido algunas instrucciones de su padre Salomón y teniendo en la corte, dentro del reino, a gente sabia, pues Salomón era sabio, se rodeaba de gente sabia. Y teniendo a esos sabios, Roboam los ignora, sí los consulta, pero los ignora. Y el consejo que los sabios le dieron, lo desecha y se va con los jóvenes y escucha los consejos que más adelante traen una seria consecuencia. Empezando por ahí, ya no era un rey que fuera a hacer las cosas correctamente. Entonces desechó a los ancianos, escuchó a los jóvenes, y esto condujo, imagínate qué tremendo, porque durante el reinado de Roboam se produjo una separación del reino hasta Salomón, siendo todavía Saúl, después David, después Salomón, y los primeros años del reinado de Roboam había un solo reino de la nación de Israel, uno solo. Pero a causa de la
falta de sabiduría de Roboam y por seguir consejos de hombres, se rompe ese reinado y se fracciona en dos reinos. Se le llama el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte que se le llama reino de Israel, y abajo el reino de Judá. Y entonces empezaron cada uno, por supuesto, a tener sus propios reyes. Entonces había momentos en los que había pugna entre ellos, y justo con Roboam, aparte de esa división del reino de Israel, se produce el reino de Israel, el reino de Judá. Además de eso, viene todavía un problema mayor a estas naciones que estaban ya en una guerra civil, podría decirse, una separación, un antagonismo entre hermanos. Y no solamente eso, estaban de esa condición, y viene un enfrentamiento con el rey de Egipto. Y entonces hace un ataque directo hacia Israel. ¿Qué hace Roboam para esto? Bueno, toma de los tesoros, imagínense eso. Toma de los tesoros que están en el templo, cosas finísimas estaban ungidas, estaban con el propósito de atender al Dios vivo y verdadero. Y toma todo eso y lo mete como un botín para dárselo al rey de Egipto, para calmarlo en su ánimo de crear guerra. Y eso pues no es nada sabio para un rey donde la nación era principalmente, ya había sido el Señor desechado como el rey. Se acordarán de Samuel cuando dice, estaba compungido, llorando, y le decía, Señor, es que el Señor dice, no llores, porque no te sientas así, porque no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Qué tremenda esa parte en Samuel, pero da connotación de lo que vendría después. Y aquí estamos viendo que Roboam tomó de los tesoros del palacio y se los da a los egipcios para que no entraran en guerra. Por supuesto, llega el tiempo, Roboam muere, dice la palabra que es reunido con sus padres, y en su lugar reina Abías. Es el rey que sucede a Roboam, y dice la palabra que Abías fue recto delante de Dios. Y vamos a ver ahora sí en 1 de Crónicas capítulo 13. No quería tomar tanto tiempo para Roboam, pero sí me gusta enfocar mucho más lo que aquellos hombres de los cuales la Biblia dice e hicieron lo recto delante de Dios. Y vamos a tomar algunos aspectos importantes. En el capítulo 13, en el verso 11, habla acerca, perdónenme, es última, sí, pero es la última parte del verso 11, porque habla acerca de que este rey Abías se está refiriendo a su pueblo, y les dice en la última parte del verso 11, porque nosotros guardamos las ordenanzas del Señor nuestro Dios, mas vosotros la habéis dejado. Él se estaba refiriendo en este mensaje, estaba hablando también con los del otro reino, el reino de Israel. Abías reinaba sobre Judá, y él estaba refiriéndose a los de Israel, y les estaba diciendo que las cosas santas del Señor las habían tomado en un desdén, en un sin cuidado de las cosas. En esta segunda parte del verso 11
Pero a mí me gustaría que leyéramos con mucho detenimiento el siguiente verso. Voy a dar lectura al verso 11 completo y vamos a poner mucha atención en el verso 12. Dice en el verso 11, los cuales queman para el Señor holocaustos cada mañana y cada tarde, y el incienso aromático, y ponen panes sobre la mesa limpia, y el candelero de oro con sus lámparas para que ardan cada tarde, porque nosotros guardamos las ordenanzas del Señor nuestro Dios, característica del reino de Judá, porque nosotros guardamos las ordenanzas del Señor nuestro Dios. Pero la característica del reino de Israel, mas vosotros la habéis dejado, le hiciste a un lado al Señor. Verso 12, y he aquí, Dios está con nosotros por jefe, y sus sacerdotes con las trompetas del júbilo, para que suenen contra vosotros. Oh hijos de Israel, no peleéis contra el Señor, el Dios de vuestros padres, porque no prosperaréis. ¡Wow! ¿Se dan cuenta por qué era importante un rey como Abías, que estaba conforme, hacía las cosas conforme al corazón de Dios? Aquí les estaba diciendo, no entremos en enemistad, no entremos en guerra siendo pueblos hermanos. No conviene, porque el Señor no va a prosperar eso, no lo va a prosperar. Pero bueno, sabemos que quien estaba gobernando en ese momento en el reino de Israel se llamaba Jeroboam. Y Jeroboam le trató de poner una emboscada a Judá. Y eso nos los empieza a describir más adelante en lo que resta de los capítulos en el capítulo 13. ¿Y qué crees? Que hace confundir, hace caer en las manos de Abías, el rey justo, a estos que le habían puesto una emboscada. Había Jeroboam querido agarrarlos de frente, pero había tendido emboscada, es decir, tenía gente que los venía persiguiendo por atrás y los iban a aplastar. Pero el Señor fue bueno con Abías y entonces los derrotó, y fue grande la ruina del reino de Israel. Esa fue una parte importante cuando da esta enseñanza en los versos 12. En el verso 12 nos da el Señor una enseñanza muy valiosa de por qué tenemos que tenerlo por jefe, ¿no? Dice aquí en el verso 12, por jefe, sus sacerdotes y trompetas de júbilo, para que suenen contra, oh hijos de Israel, no peleéis contra el Dios de vuestros padres, no peleemos contra nuestro Dios, más bien hagamos como Él hizo. Y después nos dice en el capítulo 14, voy un poquito rápido porque nada más todo esto es como el contexto a lo que quiero llegar en este punto muy importante que el Señor quiere poner esta noche. En el capítulo 14 ya nos describe quién sucede en el reinado a Abías y se llama ahora Asa, el rey Asa. Y la palabra de Dios nos dice en el capítulo 14, verso 2, e hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos del Señor nuestro Dios, su Dios. ¿Por qué hizo esto? No nos deja nada más el Señor así como, ay, qué buena persona, y todos podríamos decir, ay, pues sí creo, si la Biblia lo dice, pues qué bueno. No sé qué hizo, pero el Señor lo considera bueno, y eso es bueno, entonces, pues por lo tanto para mí es bueno. No, la palabra de Dios nos deja en estos puntos muy claro de por qué Asa hizo lo bueno y lo recto delante de Dios. ¿Dónde nos lo dice? En los siguientes versos. En el verso 3. ¿Qué hizo Asa? Quitó los altares del culto extraño y los lugares altos. Quebró las imágenes y destruyó los símbolos de Acera, un dios pagano que era muy venerado
en el Canaán, en esas tierras de aquellos tiempos bíblicos. Y dice en el verso 4, y mandó a Judá, es decir, a todo el reino, que buscase al Señor, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. ¿Te das cuenta lo que hizo este rey Asa? Y verso 5, quitó asimismo todas las ciudades de Judá, los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino que en paz bajo su reinado. El fruto de haber hecho una acción que pareciera en un principio áspera y fuerte, y yo me imagino la confusión de aquellos que querían ir agarrando temas y todo eso, pues no les era sencillo, les estaba derrumbando todo esto. Fíjense algo muy interesante, ya venía fracturándose desde el reinado de Salomón la integridad del pueblo, de esa nación, de aquellos años de Israel, de aquellos años. Ya venía fracturándose. ¿Por qué desde Salomón? Porque el Señor, aun cuando era sabio, mis amados, aun cuando era inteligente y sabio, el Señor lo había hecho sabio, no cumplió con un aspecto muy importante y se hizo de esposas y concubinas de por todos lados, ¿no? Era no sé cómo se le dice a estos hombres que son muy, como que se sienten muy galanes y van, como generando esa expectativa y entonces se hizo de muchísimas esposas, muchísimas concubinas, y entre eso, cuando el Señor les había dicho, ustedes no serán así, eso fue un error, una falla de haber tenido Israel reyes hombres, porque teniendo toda esa fuerza, teniendo toda esa autoridad, muy bien, Brian, los muy, vamos a dejarlo hasta ahí. Con Salomón se sentía el muy con las chicas, y entonces se hizo de mujeres por todos lados, y entre ellas había quienes no eran de la fe, de los que eran de pueblos paganos, y arrastraron el corazón del rey Salomón a hacer prácticas que no eran correctas. Todos digan, ¡ouch! ¡Qué tremendo! Porque justamente ahí empieza a desquebrajar la solidez del reino. Que tenía una solidez en el Señor, empieza a ver esas cuarteaduras con Salomón. Pero con Roboam, con Roboam empieza una mezcla mucho más fuerte. Y como ya era un desastre lo que había hecho Roboam, pues ya dijimos que no había hecho las cosas conforme el corazón de Dios, se permitió, empezó a ser muy común, muy frecuente, muy familiar, empezar a adorar estos lugares que dice aquí para Asa, esos lugares de culto extraño, lugares altos, y generar imágenes que simbolizaban y daban exaltación a Acera, que era un rey pagano. ¿Qué pasó? En todo el reino, tanto antes de que se desquebrajara entre norte y sur, entre Israel y Judá, estos lugares empezaron a llenarse de tantas cosas tremendas. Roboam fue uno de los que procuró, pero vamos a ver ahorita cómo también hubo otras gentes, otros actores que metieron todo esto, que confiaron más
pues ya no se tenía esa parte de ser guiados por ejemplo, por Samuel, sino que ya estaban andando en un devenir de cosas, una mezcla extraña. Por eso me llama tanto la atención en el verso 3 que dice, porque quitó los altares del culto extraño. Ya los identifica a este rey Asa como culto extraño. ¿Extraño por qué? Porque no es familiar para nosotros. Lo debemos de repudiar, debemos de limpiar todo eso. Y eso es lo que hizo este rey. Rey Asa hizo todo esto y en un principio sacudió a todo, al menos ya no estamos hablando del reino de Israel, pero sí del reino de Judá. Y en Judá sí se sacudió todo eso. No del todo, mis amados. Ahí quedaron ciertos resquicios encubiertos, escondidos, pero al menos se hizo una acción a nivel nacional. Y empezó esta parte de purificación. Y como consecuencia de eso, su reinado estuvo bajo paz. Dice aquí, había paz en la tierra y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque el Señor, Jehová, le había dado paz. Pero fíjate cómo en esta parte, Asa, que era este hombre que tenía o fue recto delante de Dios, tuvo algunas cosas muy, muy importantes, porque venció. A él le tocó, durante esos años de paz, se empezaron a gestar algunas cosas muy extrañas, y más adelante en el capítulo 14 nos refiere que al menos el reino de Judá recibió un embate del ejército etíope. Eran un pueblo que venía a sacudir y que los superaban en número impresionante. En realidad era como para haberlos aplastado y quedarse con todo ese reino, estos etíopes. Pero a causa de lo que describe, y sí quiero que veamos cómo es que Asa introduce algunas reformas y eso es lo que hace la característica de que él es un rey que vence. Y mira, quiero que vayamos precisamente a sus reformas que están en el capítulo 15. Perdónenme por traerlos de aquí a allá, pero es en la misma cronología. Por eso se llama crónicas, porque lleva una cronología de eventos, ¿no? Así como Hechos en el Nuevo Testamento, que lleva los hechos registrados cronológicamente de los apóstoles, bueno, empezando que eran todavía discípulos, hasta que se derrama el Espíritu Santo. Pero bueno, aquí en capítulo 15 vamos a leer del verso 7 en adelante. Bueno, ¿qué es lo que pasa una vez que han sido vencido ese pueblo de los etíopes? Vienen y se reúnen, pero Asa busca al Señor. Y viene en el capítulo 15, verso 1, dice, y vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme Asa y todo Judá y Benjamín, el Señor está con vosotros, si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, él también los dejará. Algo que ya lo habíamos visto antes, ¿verdad? Muchos días, bueno, y vamos a brincarnos hasta el verso 7. Dice este profeta Azarías, les dice, pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Y quiero que marques ese versículo porque empieza a formar parte de la solidez de este mensaje de por qué debemos estar quietos y contemplar la salvación. Porque aquí nos está diciendo, ¿qué necesitamos hacer? Esforzarnos y no desfallecer nuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Y dice
fíjate cómo dice en el verso 8, cuando oyó Asa, el rey Asa, oyó Asa la palabra y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo. ¿Qué pasó? Cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín y reparó el altar del Señor que estaba delante del pórtico del Señor. Después reunió a toda Judá, Benjamín y con todos ellos los forasteros de Benjamín, de Manasés y de Simeón, por muchos de Israel que se habían pasado a él, viendo que el Señor su Dios estaba con él. Muchos del otro reino se cruzaron la frontera y empezaron a formar parte de este reino porque veían al Señor. Estaba haciendo obra y el reino de Judá, que estaba conformado también por las tribus de Benjamín y de las tribus de Manasés y de Simeón, empezaron todos a llegar a este sacudimiento con mucho más énfasis. Ya lo había hecho, pero ahora con esta palabra el Señor le transmite ánimo. Aquí hago un paréntesis. ¿Te has sentido desanimado? ¿Has sentido que tu vida espiritual está ponchada, está desanimada? Mira lo que está diciendo aquí. Cuando oyó Asa la palabra y la profecía de Azarías, en donde sería bueno que le echaras un vistazo del verso 1 al 7, cobró ánimo y de inmediato ese ánimo lo llevó a sacudir toda la inmundicia que había a través de ídolos paganos y de reparar las cosas santas del Señor. Dice aquí en el verso 10, se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa, y en aquel mismo día sacrificaron para el Señor del botín que habían traído 700 bueyes y 7,000 ovejas. Yo no me lo puedo imaginar. Era un río de ovejas. Bueno, entonces prometieron, y aquí viene una parte muy interesante del verso 12 en adelante que vamos a leer. Una vez que cobraron ánimo, sacudieron, voy en la misma cronología, ¿verdad? Sacudieron todas las imágenes, sacaron todo lo inmundo, repararon lo santo, y entonces viene un compromiso. Entonces prometieron solemnemente, estoy leyendo el verso 12, prometieron solemnemente que buscarían al Señor Dios de sus padres de todo corazón y de toda su alma. Y que cualquiera que no buscase al Señor, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Y juraron al Señor con gran voz y júbilo al son de trompetas y bocinas. ¡Wow! ¿Te puedes imaginar cómo todo un reino? No era nada más Asa y unos cuantos que le seguían. Era todo un reino. Y todos se habían acordado que muriera aquel que no lo cumpliera. Pero mira, no pasó eso. Nadie murió. Porque mira aquí lo que dice adelante. En el verso 15. Todos los de Judá, todo el reino, como dice arriba, hombre o mujer, grande o pequeño, todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos, y el Señor les dio paz por todas partes. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! ¡Qué tremenda esa parte! En donde, ¿qué están haciendo? Lo juraban, se involucraban de corazón, como lo habían dicho arriba, de corazón y de alma. Bueno, de corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos el Señor y dio paz por todas partes. Yo me alegro por lo que pasó y quedó registrado, pero me alegro más de que en tu vida, en mi vida, esto sea una condición verdadera. Esto, si tú lo aplicas, es una verdad en donde, ahora, ¿qué reino se está hablando? Sí, estamos viviendo en el reino de Dios,
Pero adentro tenemos esta parte en donde dice, y el Señor dio paz por todas partes. De ti, adentro de ti, lleno de paz por todas partes de tu ser. No debe haber sobresaltos, angustias. Sí, tenemos, dice la palabra que tendremos tribulaciones. Pero esta parte nos lleva a que debemos estar asentados. Y aquí algo bien importante en el verso 16. Y aún Maaca, madre del rey Asa, pongan atención, porque es algo que tenemos que entenderlo. Va de nuevo. Y aún Maaca, madre del rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad. Depuso a su mamá. ¿Por qué? Porque había hecho una imagen de acera y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. Con todo esto, los lugares altos no eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos los días. Y trajo a la casa de Dios lo que su padre había dedicado y lo que él había consagrado, plata y oro y utensilios. Y no hubo más guerra hasta los 35 años del reinado de Asa. Fíjate cómo, ¿te acuerdas que te platiqué que había otros actores que habían introducido al reino de Judá? Habían introducido esta inmundicia, esta adoración a Acera, a sus imágenes. ¡Qué tremendo! O sea, tuvo que sacar esto y aún así, no, todavía en versos adelante dice, y no fue quitado del todo. Se había inmiscuido. No sé, es como echar una cubetada de agua en el patio y por todos lados el agua corre, ¿verdad? Y hasta la esquinita de por allá ya se quedó un poco de agua acumulada. Eso es lo que pasó con esto. Y tiene trascendencia. Por eso lo dice. Por eso lo dice. Porque más adelante vamos a ver qué es lo que pasó. ¿Sale? Ya me extendí mucho sobre Asa. Pero sí quería decirte en resumen. Es un rey que hizo lo bueno y recto delante de Dios. Bueno y recto. Venció con la ayuda del Señor al ejército etíope que lo superaban en número y además con sus reformas que acabamos de leer y subrayar algunas cosas muy importantes y valiosas dar a nosotros sobre nuestra vida. Esto no es para que tengas una referencia histórica de que sí sucedió, sí sucedió, pero está sucediendo y esto acontece hoy en mi vida. El tener ese corazón y esa de todo corazón buscar al Señor y con toda nuestra alma. Pero fue tremendo porque aun cuando se diga que Asa fue recto y todo esto, de todas maneras sus días terminaron mal. Terminaron mal. Llegó un tiempo de paz, un tiempo en el que estuvo con mucha paz gobernando, pero se empezó a distraer, se empezó a secar, se empezó a enfriar. Y entonces viene una enfermedad muy fuerte, dice, eso, en sus pies. Algunos estudiosos piensan que fue gangrena lo que le aconteció. Y un mensajero de Dios lo confronta, pero en lugar de haber sido el Asa de aquellos años que escuchó a Azarías, ahora a este hombre que manda el Señor, que se llama Hanani, no lo toma igual. Y este hombre de Dios le habla cosas, lo confronta, pero ya el rey Asa no lo considera y encarcela a Hanani y muere con mucha tremenda situación Asa. Pero quien lo sucede, el quien viene en sucesión en el linaje, en el reinado
de Judá, ahora aparece Josafat. Y aquí sí es en donde ya me he extendido mucho, perdónenme, pero sí quería dar como ese contexto, porque aquí viene ahora sí algo muy, muy relevante para lo que quiero esta noche que quede aquí en tu corazón. La palabra de Dios nos comienza a hablar de Josafat, que reinó Judá a partir del capítulo 17. Y veamos lo que sucede. Vamos a leer de los versos, capítulo 17, versos del 3 al 6, para obviar un poquito el tiempo. Y dice, y el Señor estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, a esos dioses de Acera y otros dioses paganos que había en Canaán, no los buscó. Fíjense cómo aquí nos refiere que hacía como David, o sea, lo lleva mucho antes de Salomón, porque puedes pasar, brincamos por Salomón, Roboam, Abías, Asa y hasta ahora Josafat, que es de esa línea, de esa estirpe del rey David. Dice el verso 4, sino que buscó a Dios, al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel, que ya estaba contaminado. ¿De acuerdo? Y dice el verso 5, el Señor, por lo tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Y otra vez vuelvo a decirte, qué bueno que está escrito, qué bueno que sabemos que Josafat pasó eso, pero ahora lo mismo acontece en tu vida. Si tú estás buscando al Dios verdadero, si tú andas en sus mandamientos y no según las obras de este mundo, las obras de la carne, entonces el Señor te confirma como alguien que reina, que tiene gobierno en su vida, en su entorno. Mis amados, tú eres de esa estirpe, tú eres linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido, nación santa del Dios, y por lo tanto tienes autoridad. Tienes autoridad en el nombre de Jesús. No necesitas interpósita persona para que hagas oraciones a través de no, tienes autoridad. Estás viviendo en un sacerdocio y en un reinado para poder someter en tu entorno las cosas, para que no seas sacudido de las circunstancias como si fueras una hoja seca, como si fueras las olas del mar que van y vienen. No, mis amados, tú tienes esa autoridad. Y si tú estás con el Señor y andas conforme a sus mandamientos y no según las obras de la carne, entonces el Señor te confirmará en esa autoridad que tienes en tu mano, y todos los bienes, todo te empezará a rendir riquezas y gloria en abundancia. No es la gloria para el Señor. Y toda gloria que nosotros recibimos actualmente a los pies de Jesús la ponemos. Nosotros no nos quedamos con ninguna gloria. Eso lo sabemos y lo debemos de entender todo el tiempo. No nos quedamos con las cosas que no nos pertenecen. La gloria le pertenece a Dios. Pero sí hay momentos en donde tú puedes recibir una confirmación de una persona, y puede ser en el trabajo, en la calle, con un compañero de escuela que te dice, yo veo algo diferente en ti. Bueno, estás cosechando una gloria, estás recibiendo gloria, pero no nos las quedamos. Vuelvo a indicar, las traemos a los pies de Jesús y se las damos a Él. Qué tremendo, porque entonces Josafat fue de esta característica. No le faltó nada, tuvo riquezas y tuvo ese reconocimiento de lo que gobernaba o a quienes gobernaba. Qué tremendo, me llama tanto la atención, porque además
de que empezó a quitar otra vez, a hacer una limpieza, como nos dice en el verso 6, quitó los lugares altos y las imágenes de acera y no se sometió a los Baales. En el verso 7, 8 y 9 introduce además algo Josafat. La nación de Judá estaba siendo santificada, estaba buscando santificarse, pero fue necesario que siendo Josafat del rey, pues no podía, tenía que atender asuntos del reino, pero sí llamó a hombres importantes que fueron a todas las ciudades de Judá y empezaron a ¿qué? A enseñar. Dice en el verso, en la segunda parte del verso 7, que levantó a estas personas, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías. ¿Para qué? Para que enseñasen en las ciudades, y con ellos los levitas, que bueno, son nombrados aquí, y los sacerdotes. Y en el verso 9, y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley del Señor. Una característica importante, la palabra de Dios, para que se pudiera consolidar en el reino, para que tuviera esa adherencia, esa forma de sujetarse a las cosas de Dios. La enseñanza de la ley, es decir, la enseñanza de la palabra de Dios. Y esos son rasgos importantes que tuvo Josafat. Pero quiero que vayamos más adelante, porque bueno, aquí nos hace toda una descriptiva acerca de esto, juntamente con Josafat, que reinaba en Judá. Al mismo tiempo había otro rey que estaba gobernando en el reino de Israel, el reino del norte, y que se llamaba Acab. Y por circunstancias, Acab y Josafat terminan formando familia, porque su hijo y su hija se casaron y entonces se emparentaron. Y entonces Acab lo quería apoyar a Josafat y lo trata de involucrar en una guerra que él tenía pendiente con otro de las naciones que estaban ahí por Canaán. Y entonces Josafat le dice, no vamos a entrar. Ya consultaste a Dios por si tenemos que subir a guerrear o no. Y no, bueno, al menos este hombre acá no lo había buscado. Y entonces trata de tenderle ahí una treta. Voy a volver a resumir un poco. Y entonces le dice, bueno, vamos entonces a guerrear. Pero yo me disfrazaré de persona común mientras tú te disfrazas con todo el estirpe de los reyes. Y entonces este otro pueblo que estaba peleando contra ellos ve a este personaje que está vestido como rey y entonces dice, pues este es el rey, hay que acabarlo, hay que matarlo. Pero se dan cuenta que no es Acab y entonces porque el Señor estaba interviniendo en eso y lo aparta, lo separa, lo guarda a Josafat. Y mientras tanto, este otro rey del territorio norte, pues estaba guerreando y una flecha lo atraviesa, lo hiere profundamente y pierde la vida en el campo de batalla. ¿Por qué hago toda esta referencia? Porque vemos que las cosas que el Señor empieza a guardar, porque Josafat buscaba al Señor y el Señor lo cubre, aún estando expuesto en la batalla. Aún cuando estos otros guerreros del otro pueblo iban pero sobres, lo rodearon, lo cercaron, lo tomaron preso hasta que se dieron cuenta que no era aquel que buscaban. Yo te quiero decir eso, tú también, así como Josafat, el Señor te libra de cosas graves, de cosas peligrosas y te deja libre. El Señor está contigo. Y quiero, para ir avanzando ya al cierre de este mensaje, en el capítulo 19
quiero que leamos a partir del verso 3. Y bueno, vamos a leer desde el verso 1 para darle un poquito de contexto. Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén, como se lo había dicho el Señor. Y salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hananí, y dijo al rey Josafat: ¿Al impío das ayuda y amas a los que aborrecen al Señor? Pues has salido de la presencia de Dios ira contra ti por esto, porque tuvo misericordia Josafat de estos otros. Pero mira lo que dice en el verso 3: pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Mis amados, ya esto no necesita explicación. Está definido, está clarísimo, todo el mundo lo podemos entender, ¿cierto? Como esta parte tan importante de que se han hallado buenas cosas, aunque has cometido cosas malas, aunque hiciste algo malo, no tan grave, hiciste cosas mucho mejores. Desechaste toda la maldad, la hiciste a un lado, trataste con ella, lo que hay que romper, lo que hay que desechar, lo que hay que lavar, lo que hay que apartar. Pero esta parte de que han dispuesto su corazón para buscar a Dios, no solamente se quedó con una acción que parece moralmente correcta, sino que también hace un involucramiento de buscar a Dios. Y más adelante Josafat introduce nuevas reformas en todo el reino, y en el capítulo 20, en el verso 3 otra vez, dice: entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar al Señor e hizo pregonar ayuno en todo. Es que pasado y acontecido, en el verso 1, perdónenme, pasadas y acontecido estas cosas de los hijos de Moab y de Amón con ellos y los otros amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Ya era una guerra declarada por estas otras naciones de Moab y de Amón, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat: contra ti vienen gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hazeón Tamar y en Gadi. Entonces tuvo temor. Por supuesto, si te dan una noticia fuerte, te impacta y llega a ver un momento que tienes temor. Y entonces, ¿qué hace Josafat? Se humilla con su rostro para consultar al Señor, hizo pregonar ayuno en todo Judá, detuvo prácticamente toda la vida común, diaria, en toda la nación de Judá. Se reunieron para pedir el socorro del Señor, y entonces, buscando eso, Josafat, habiendo reunido, se pone de pie y hace una oración, una comunicación a todo el reino, pero es básicamente una oración. Y en el verso, déjame decirte, en el verso 12, para ir resumiendo un poco, sería buenísimo que pudiéramos leerlo todo, y dice en el verso 12 del capítulo 20: oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Refiriéndose a Moab y Amón, a esos pueblos que venían en guerra contra ellos, porque en nosotros no hay fuerzas. ¡Wow! Por supuesto, era un mar de soldados, de gente que venía en contra de ellos. Los superaban. Era prácticamente imposible, mis amados, que Judá pudiera salir bien librado de esa batalla. No había forma. Estaba temeroso el rey porque sabía que le iba a pasar a esa nación. Iba a caer en manos. Y entonces clama y dice, reconociendo en su corazón: porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros.
no sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos. Si yo te puedo dejar algo de enseñanza, si te puedo compartir una enseñanza, es este verso 12. Porque hay circunstancias en nuestra vida que vienen y arremeten contra nosotros. Y no tenemos un manual para decir, paso 1, paso 2, hay que hacer esto otro, paso 3, la solución es esta otra. Mis amados, tenemos cosas muy, muy tremendas. Y dice en el verso 15, vamos a seguir leyendo el 13. Y todo Judá estaba en pie delante del Señor con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Verso 14. Y estaban ahí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benanía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita, hijo de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu del Señor en medio de la reunión. Y en el verso 15, pon atención en este verso 15, y dijo, oíd, Judá, todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, el Señor os dice, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino de Dios. Wow. Quiero que te quedes con esta impresión en tu corazón de que en muchas batallas el Señor te dice, tú le estás preguntando, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué debo de hacer? ¿A quién contacto? ¿Qué hago? ¿Qué recursos muevo? ¿Cómo le hago? ¿Qué digo? ¿Cómo debo de atender esto? Y el Señor te dé una respuesta de esta magnitud, de este tamaño, que sacuda tu vida, tu entendimiento, tu inteligencia, tu razonamiento, y te sacuda diciendo, no os amedrentéis de este asunto, de esta tormenta, porque no es vuestra guerra, sino de Dios. Mañana les da instrucciones y les dice, mañana descenderéis contra ellos, y he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. Verso 17. Verso 17. Si tienes un marcador, estás tomando notas, toma totalmente este versículo. Y dice, no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. ¿Cuántas veces en alguna enfermedad que tengas, no hay para qué peleéis tú contra esto? No hay para qué peleéis vosotros contra este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación del Señor con vosotros. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Apropiate, por favor, de este versículo. Hazlo propio, hazlo tuyo. Ponlo allí en el centro de tu corazón. Úsalo en cuantas veces tengas, sean problemas pequeños o grandes. Ponlo ahí, porque así te dice el Señor, no habrá para qué pelees en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación del Señor con vosotros. Oh Judá, oh Israel, oh Brian, oh Gina, oh Claudia, oh Juan Pedro, oh Ana Lilia, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque el Señor, Jehová, estará con vosotros. Entonces, teniendo esa confirmación y esa seguridad, lo que hace Josafat es inclinar su rostro hasta la tierra, y asimismo todo Judá y todos los moradores de Jerusalén se postraron delante del Señor. ¿Y qué? Adoraron al Señor. Y se levantaron los levitas y empezaron a hacer para alabar al Señor con fuerte y alta voz. Ya después les diré cómo me siento de repente cuando estamos alabando y hay quienes están así como, no me cabe en la cabeza, porque aquí nos está dando una idea de cómo es que pasó. Verso 20, y cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat estaba en pie
dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en el Señor, vosotros, vuestro Dios, y entréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados para con nosotros. Y más adelante, ya no lo vamos a leer por causa de tiempo, pero sigue hablando, y ahí es donde viene la confrontación a la realidad. Una cosa lo que se había profetizado. ¿Qué cosa que se había profetizado? Pero aquí, y justamente contestando a tu pregunta, Brian, va de los versos 21 en adelante, cómo ellos estando parados en silencio, en ese lugar donde les había dicho el Señor que no se movieran, que estuvieran quietos, estaban viendo cómo el ejército del enemigo se estaba acercando hacia ellos. ¿Cómo podrías tú estar de una sola pieza, de pie, temblándote las piernas, viendo cómo esa amenaza está cobrando realidad, se está materializando y está acercándose este enemigo? Veían todas sus armas, escuchaban el sonido de las vainas, de las espadas, de los escudos, el calzado, cómo iba pisando. No me quiero imaginar que tuvieran caballos, pero si tuvieran caballos, peor tantito, y escuchar los cascos de los caballos golpeando en tierra, y tú estando ahí cerca, viendo cómo se acercaban, y de repente, el Señor trae una confusión, una confusión entre los guerreros de estos hijos de Amón y de Moab, y entre ellos caen en emboscada a otros de sus compañeros, y entre ellos se empiezan a pelear sin darse cuenta que son el mismo ejército, y se destruyen. Y dice aquí más adelante, ya nada más lo refiero, cómo entre ellos no quedó ni uno con vida. Cayeron totalmente, fueron destruidos, se autodestruyeron, mis amados. Por eso muchas veces cuando oro por enfermedades, me imagino cómo ese cáncer se autodestruye en el cuerpo de aquel que está enfermo. Como esas finanzas que habían sido ásperas y agrias y amargas se autodestruyen, y empieza a ver. Y ¿sabes qué tremendo? ¿Por qué digo esto también de las finanzas? Porque al final de esa batalla, temblando, yo viendo en el escenario cómo estaban sus enemigos peleando entre ellos mismos, y al final pasan entre todos los que cayeron y empiezan a recoger. Y fíjate, ¿qué soldado lleva cadenas de oro y plata y todos? Grande era el botín que traían, de tal manera que les tomó 3 días recoger las alhajas, los anillos, las cadenas, las pulseras de oro, de plata. Les tomó 3 días al reino de Judá, a la gente de Judá, recoger, y ellos no pelearon. Fue el Señor, y ese botín fue enorme. Todo lo que iba a ser una circunstancia para mal, el Señor la tornó para bien, totalmente, porque tuvo estas características Josafat, por tener esa rectitud, ese hambre y apetito de buscar a Dios. El Salmo 46, verso 10 dice: estad quietos y conocer que yo soy Dios. Y bueno, ya aquí voy a parar. Tenía otro versículo, nada más se lo refiero. Es en Efesios 3. Como el Señor nos llama a cosas grandes en Él. Es un Dios tan bueno con nosotros. Tan bueno. y podemos ver en Efesios 3:14 como dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder
en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo que excede en todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y yo quiero esta noche orar por ti, para que seas lleno de toda la plenitud de Dios y puedas ser como Josafat y su pueblo, que aún siendo amedrentados, aún siendo desafiados por circunstancias, el Señor sale a tu encuentro y te dice: está quieto, mantente quieto y quiero que veas mi salvación. Padre, en esta hora quiero darte gracias por todos los que han escuchado, Señor, tu palabra en esta noche. Padre, porque en este tiempo, Señor, tú has nutrido nuestra fe. Señor, nuestra alma se refina. Señor, tú pasas tamiz, quitando, Señor, todas las cosas del mundo. Señor, piedras y ramas secas, Señor, y cosas cuanto no valen ni sirven que estén en nuestra alma. Tú nos refinas, Señor, y nos haces caminar con toda verdad en ti. Bendecimos, Señor, tu nombre. Te bendecimos, Señor, en esta velada, y te quiero dar gracias porque al que le faltaba fe, hoy, Señor, lo has nutrido poderosamente, y caminar, Señor, en tus caminos, hacer, Señor, tu perfecta voluntad, hacer, Señor, que tus caminos sean, Señor, de nuestra vida, Señor, siendo nosotros testigos en primera fila, en primer lugar, de las cosas maravillosas que tú haces, y a través de nosotros las cosas que tú haces. Señor, no solamente oramos para nosotros, para nuestra milpita. Queremos, Señor, que sea, Señor, extendido a través, Señor, de la oración por otros, de compartir el Evangelio, de vivir, Señor, en integridad, en pulcritud, Señor, delante de ti, quitando, Señor, todas las cosas que no convienen. Y haznos, Señor, como aquellos que buscamos, Señor, de tu rostro, y confiamos en ti y creemos completamente. Bendigo, Señor, a cada uno de quienes en esta noche han escuchado tu mensaje, y quiero darte gracias, Señor, porque de esto tú haces, Señor, cosas grandes, y de esto se hablará, Señor, por generaciones. Por generaciones. Espíritu Santo, llena tu casa, llena, Señor, tu casa, llena, Señor, los corazones de todos los que aquí estamos reunidos. Siempre tienes, Señor, lo mejor para nosotros, y esta noche lo recibimos. Lo mejor lo recibimos. Bendice, Señor, a cada uno. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Aleluya. Pues, ¿cuántos han recibido este mensaje? Esperemos que vayan las cosas muy bien en tu casa. Y no había visto que haya peticiones de oración, pero ya veo un poquito la tuya, Asenet, por Krista. Y vamos a levantar la vida de Krista en un momentito, si es que no hay otras peticiones. Yo espero que la palabra de Dios esté siendo impactada. Tiene esa característica la palabra de nuestro Dios, que se imprime en nuestro corazón. Yo considero es el único libro que se imprime, que se guarda en el corazón. Lo demás queda en nuestra razón, ¿verdad? Si lees libros de poesía, si lees libros de texto, si lees libros técnicos, si lees cualquier otro tipo de escritura, queda en la razón. Pero el único libro que tiene la capacidad de introducirse a nuestro corazón es la palabra de Dios. Así es que vayamos con ello. Insistimos todo el tiempo: lee la palabra, imprégnate
llénate de ella. Ya vimos cómo Josafat tuvo esa parte importante de poder llevar la ley, la palabra de Dios, a todo Judá. Y entonces todo Judá se sensibilizó, y entonces en el momento de la agresión, en el momento de la sacudida, estaban firmes. Amén. Mis amados, bueno, pues vamos a orar por la reunión de adultos, que es mañana. Vamos a orar por Krista. Y si hay alguna petición por aquí, ahorita la tomamos igual. Acompáñame, por favor, con esta oración ahí en tu corazón. Padre, queremos darte gracias por esta noche en la que tú hablas, Señor, y Padre, cuánto amamos cuando tú hablas, cuánto amamos, Señor, cuando tú nos das, Señor, una dirección clara, Señor. Y te pedimos, Señor, que seas tú quien está, Señor, en este ambiente creando y formando. Pero en esta noche, Señor, queremos levantar estas peticiones y, Señor, queremos primeramente poner a Krista como primera oración, Señor, de la noche, por esta nuestra hermanita tan amada, tan amada, porque tú la amas, Señor, y nosotros vemos tu amor, tu cuidado, Señor, por ella. Padre, no hacemos, Señor, oración compungida, no hacemos oración en tristeza, la hacemos, Señor, en una autoridad, en el nombre de Jesús. Padre, gracias por la vida de Krista y porque todas las cosas se alinean a bien. Tu palabra dice, Señor, que todas las cosas, Señor, nos ayudan a bien. Señor, que todas las cosas trabajan para nuestro propio bien. Señor, y esta circunstancia, Señor, que pasa Krista, sale, Señor, completamente, Señor, sana, Señor, en perfecto orden, Señor, conforme a tus planes y propósitos, en el nombre de Jesús. Señor, si es precisamente enfrentar, Señor, esta circunstancia, pero, Señor, sabemos que de esto Cristo va a seguir hablando y hablando, porque para eso nació, Señor, para hacer esa memoria tuya aquí en la tierra, Señor, en cada etapa, situación y circunstancia de su vida, prácticamente de cada día, Señor, de su vida. Señor, se levanta alabanza y gloria a ti, Señor, por cuanto tú haces. En el nombre de Jesús, la bendecimos y la cuidamos, Señor, y que sea, Señor, todo cuanto necesita. Ninguna recaída más, Señor. De aquí en adelante, sana completamente, Señor, permanentemente. Señor, sostenemos en esta permanencia, Señor, por el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, te damos muchísimas gracias, Señor, por Krista. Gracias, Padre. Gracias por la reunión de los adultos mayores. Gracias, Señor, porque tú tienes cuidado, Señor, de ellos, Señor, y de esta reunión, Señor, que va a ser tan enriquecida. El mensaje, Señor, igualmente nutriendo, Señor, como cuando la crema o algún producto, Señor, que se pone sobre la piel para suavizar, para nutrir, para humectar, Señor, pero así sea en el corazón de nuestros amados, Señor, de tercera edad. Padre, que vaya nutriendo o humectando, Señor, estos corazones tan especiales. En el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, porque esta reunión, Señor, tiene propósito y tiene circunstancia. En el nombre de Jesús, queremos darte gracias por ello, Padre, en el nombre de Jesús. Y, Señor, te damos gracias también por Israel Álvarez, Señor, que tiene un problema en su esófago. Señor, cuán importante, pareciera, Señor, que es no es un órgano, pero sí es un tejido, un aparato, Señor, en nuestro cuerpo que no es tan relevante, pero sí lo es. Y, Señor, precisamente por Israel Álvarez intercedemos y ponemos oración, Señor, por cuidado, Señor, en su vida, en el nombre de Jesús, guardado y cuidado, Señor, de todo, inclusive, Señor, de cáncer esofágico, Señor, de toda circunstancia, Señor, que vaya en contra, Señor, de su salud. Puede ser tan sencillo como ese reflujo,
como a una cosa más complicada, Señor, como el cáncer. Pero para ti nada es imposible, Señor. Y por eso creemos, Señor, que tú vas a traer sanidad en la vida de Israel. Y así, Señor, sanidad en su cuerpo como vida eterna, Señor, para su alma y su espíritu. Conociéndote, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre, porque tú tienes ese cuidado por su vida. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén, amén. Mis amados, pues ha sido un gusto tremendo, enorme el poder compartir con ustedes esta noche. La pastora Vero les manda un saludo, un abrazo bien fuerte. Les amamos. Tenemos el privilegio de estar al frente de una congregación tan hermosa para el Señor. Así como hablaba acerca del corazón del rey Asa, que era bueno y recto, ¿verdad? Pues así el corazón de Caf, bueno y recto delante de Dios. Amén. Así es que sean tan bendecidos, mis amados, y que el Señor les haga este fin de semana llenar sus corazones de su presencia y disfruten cada hora, y que el Señor les aumente en fuerzas, en tiempo, para todo lo que tienen que hacer, y anden en rectitud de corazón. Busquen al Señor de todo su corazón y de toda su alma. Bueno, pues les mando un fuerte abrazo. Gracias por despedirse entre ustedes, por estar al tanto de unos de otros. En verdad les amamos. Muchas gracias. Enviamos un saludo a cada casa. Enviamos un saludo a los cumpleañeros, a Brian, tu cumpleaños, a Ketita, cumpleañera también. Les amamos y les mandamos un abrazo bien fuerte, y que todos sean muy bendecidos, mis amados. Estamos agradecidos con Dios. Bueno, también hay otra petición, alcancé rápidamente a leer, por la tía Lupita. Señor, queremos darte gracias por tía Lupita, Señor, que tú la traes, Señor, completamente en bien, en salud. Señor, que no hay nada, Señor, que sacuda su vida, Señor, y que tiene este mismo contexto que hemos estado orando por otros, Señor, que ella es tocada y sanada en el nombre de Jesús. Sana completamente, y también, Señor, su corazón. No nos olvidamos, Señor, no nos centramos nada más en lo físico, sino también en esa vida espiritual que hay dentro. Señor, te damos muchísimas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues mis amados, les mandamos un saludo, un abrazo fuerte, y Dios les bendice. Gracias por estar aquí. Bendiciones.